Aplicación de teorema de Pitágoras. Problema 1. Un hombre tiene un terreno rectangular cuyas medidas son 9 metros de ancho y 12 metros de largo. Él quiere dividir el terreno en dos terrenos de forma triangular cada uno. ¿Cuáles son las medidas de los terrenos triangulares? Entonces tenemos la siguiente imagen, basado en estos 9 metros y 12 metros que se insertan en este rectángulo del terreno. De manera que aquí tiene 9 metros y 12 metros. La idea es dividir el terreno trazando una diagonal, un terreno de la triangular inferior y un terreno de la triangular superior con respecto a la diagonal que se trace. Es decir, en este caso, como puede ser la diagonal aquí, puede ser la diagonal acá. Y que forma lógicamente un ángulo recto, y aquí se visualiza el triángulo rectángulo donde esta es la hipotenusa dado que es el lado mayor y es opuesto al ángulo de 90 grados o ángulo recto, mientras que los que están al lado del ángulo, estos son los catetos, cateto de 9 metros, cateto de 12 metros, con el cual se puede hacer un proceso de solución a través del teorema de Pitágoras, asignando x, que x es la variable cuyo resultado numérico hay que encontrar y que lógicamente es la hipotenusa tal como se describió, dado que es un parámetro que es opuesto al ángulo de 90 grados. Por lo que entonces podemos plantear como este cateto elevado al cuadrado más este otro cateto elevado al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Y luego la especificación, el cateto A que corresponde a 12, 12 elevado al cuadrado, más el cateto B que corresponde a los 9 metros, 9 al cuadrado, igual a la hipotenusa que en este caso es la variable x, x al cuadrado. Y con eso entonces pasamos a la siguiente página, que tenemos exactamente lo que escribimos anteriormente, y luego lo que hay que desarrollar es 12 al cuadrado, que es 12 por 12, 144, más 9 por 9, que es 81, igual a x cuadrado. Y luego que 144 más 81 nos da 225, igual a x cuadrado. Luego traslado este x cuadrado hacia el lado de la izquierda y 225 hacia el lado de la derecha con respecto a la igualdad. Y ahí lo tenemos. Luego hay que extraer raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Entonces tenemos raíz cuadrada de x cuadrado igual a raíz cuadrada de 225. Entonces podemos eliminar esta raíz cuadrada con esto que está elevado a la 2. Y entonces sale libre la variable x igual y raíz cuadrada de 225, que son 15 metros. 15 metros que corresponde a la hipotenusa, el lado mayor, y que es opuesto al ángulo recto, y que lógicamente entonces significa que el terreno tiene 9 metros, 12 metros, 15 metros, donde uno de los 9 metros es uno de los catetos y el otro cateto 12 metros y la hipotenusa de 15 metros. Y con eso entonces se puede concluir las medidas de los terrenos triangulares son de 9 metros, 12 metros y 15 metros. Y con eso hemos concretizado este problema. Luego pasamos al siguiente. Encuentre la medida de la altura AD del triángulo isósceles que se muestra. AD es la bisectriz del ángulo A. Entonces tenemos este que es el ángulo A, que puede llamarse también ángulo BAC, CAB, y isósceles significa que tiene dos lados de igual medida. Entonces se considera el lado AB de igual medida con el lado AC. Y que lógicamente dentro de esa teoría, lados iguales se oponen a ángulos iguales. En este caso, este es de igual medida con respecto a este ángulo, dado que estos lados son isósceles. Pero aquí la teoría central que vamos a trabajar es que AD, que es un segmento, es la bisectriz del ángulo A. La bisectriz significa un segmento
que al trazarse aquí divide el ángulo A en dos ángulos de igual medida o dos ángulos congruentes, y eso es, nos dan este dato de este lado de 10 metros, 10 metros por, 10 centímetros, 10 centímetros, por eso es isósceles, porque tiene igual medida. Nos dan aquí esta longitud de 6 metros. Pero en relación a esto, la bisectriz es justamente esta línea roja AD que divide todo este ángulo de aquí en dos ángulos de igual medida, este y este. Entonces hacemos la señalización, este es uno de los ángulos y este es el otro. Y como ambos son congruentes, vamos a poner una línea en ambos indicando que este es congruente con este y que como consecuencia la medida de este ángulo es de igual con este. Entonces ahí ya tenemos claro, y la existencia de esos ángulos iguales, esto se opone a lados iguales, es decir, el segmento BD es de igual medida que el segmento DC, dado que se oponen a ángulos iguales. Entonces significa que si aquí tenemos 6 centímetros, aquí de B a D hay 3 centímetros y de D a C hay otros 3 centímetros. En tal sentido, D es el punto medio del segmento BC, y lo cual entonces podemos hacer esa descripción indicando que este es 3 centímetros y este otro 3 centímetros. Entonces, en el análisis que necesitamos, como nos piden la altura de, podemos sustraer este triángulo aquí, la mitad de este, sabiendo que la hipotenusa acá es de 10 centímetros, porque aquí hay un ángulo recto. Vamos a indicar ese ángulo recto con este cuadrado o rectángulo en sí. Vamos a poner en color rojo, solo que menos denso. Aquí se coloca acá, solo que pongo en relieve, ahí lo tenemos, y el azul también, ahí está, listo. Entonces aquí tenemos bien claro que esto forma un ángulo de 90 grados y por eso podemos sustraer este triángulo de acá, y que lógicamente como este ángulo recto, este se opone al lado de mayor longitud, que es la hipotenusa, 10 centímetros. La altura H, que es lo que vamos a encontrar, que es el segmento de AD, y aquí que tenemos que son los 3 centímetros, dado que D es el punto medio y entonces es la mitad de toda esta longitud de 6 metros. Entonces 3 metros aquí, H, que es lo que hay que encontrar, y la hipotenusa de 10 centímetros. Eso lo vamos a escribir en el siguiente triángulo, que es exactamente el mismo que tenemos aquí, de repente más ampliada la imagen, donde tenemos el punto ABD, que son los vértices de ese triángulo que se van a indicar acá, A, D, B, y ahí tenemos los 10 centímetros, 3 centímetros aquí. Entonces podemos plantear este cateto al cuadrado más este otro cateto, que es la altura al cuadrado, igual a la hipotenusa al cuadrado, que hemos colocado conforme a los... pero aquí hay algunas cosas. Por ejemplo, vamos a ver. Tenemos aquí el punto A de vértice, el punto B de vértice. Entonces necesitamos indicar aquí que este es el punto B de vértice. Y ahí lo tenemos. Entonces, nuevamente, tenemos este cateto y este otro cateto, ¿ya? Y dentro de este cateto es la altura, que es lo que hay que encontrar. Y tenemos el valor numérico de este cateto, que son los 3 centímetros, y la hipotenusa, que es el lado mayor y es el que se opone al ángulo de 90 grados, que tiene una medida de 10 centímetros.
Entonces vamos a plantear el proceso de trabajo. Vamos a llamarle a este, con respecto al teorema, A en color verde, A al cuadrado, y entonces hacemos esa indicación al cuadrado que tenemos, que es este verde, más, coloco el signo más, coloco en color negro para que sea más interesante la visualización, y ahí lo tenemos. Y luego el otro cateto, que es este H, que es lo que debemos encontrar, pero lo vamos a indicar a través de la constante de la terna de Pitágoras, y le vamos a llamar eso la letra B minúscula, B cuadrado, y que está en color rojo. Lo indicamos aquí, y que esto, que es la suma de los cuadrados de sus catetos, debe ser igual a la hipotenusa, que es el lado mayor. No olvidar, es el lado que se opone al ángulo de 90 grados. Es decir, este es el ángulo recto, entonces el lado que se opone es la hipotenusa, que son los 10 centímetros. Está en color azul, a ese le vamos a llamar preliminarmente C cuadrado, y después se hará el proceso de sustitución con la idea de retener su proceso de lo que es la simbolización. Ya lo tenemos ahí indicado, y ahora sí hacemos proceder los cambios de variables o números. En este caso, el verde, que corresponde a este cateto, que son 3, entonces se va a colocar 3 al cuadrado. Entonces 3 al cuadrado, y como está en verde, para hacer más claro la comprensión del mismo, ahí lo tenemos. Luego el signo más, eso lo vamos a colocar en color negro para hacer más visible entre uno y otro parámetro en esa operatoria. Y entonces B que corresponde a este cateto aquí, la altura que vamos a encontrar. Entonces h al cuadrado, que es el valor de la variable que debemos de encontrar. Entonces h cuadrado, y como está en rojo, lo colocamos en rojo, y ahí lo tenemos. Luego pasamos a colocar el igual, el símbolo de 1557, creado por el matemático Robert Ricord. Y después de colocar el signo igual, solo que en negro para hacer más notable el proceso de la simbolización. Y ahí lo tenemos. Entonces, C, que corresponde a la hipotenusa, que son los 10 centímetros, hacemos ese cambio, en vez de C 10 al cuadrado, en vez de C al cuadrado, 10 al cuadrado. Entonces lo ponemos entre paréntesis, 10 elevado al cuadrado, y a eso entonces le coloco en color azul para visualizar mucho mejor, y ahí lo tenemos. Entonces ya hemos planteado la ecuación de teorema de Pitágoras. Ahora hay que trabajar 3 al cuadrado, que es 3 por 3, 9, y 10 al cuadrado, que es 10 por 10, 100. Entonces escribo en la parte verde, y en verde, el valor de ese cateto elevado al cuadrado. 3 por 3, 9. Luego el símbolo de más, de la suma, negativo, aquí. Y luego el otro cateto, que es la variable encontrar, y en rojo h cuadrado. Y ahí está, h cuadrado. Igual, en color negro, y por último el resultado de la hipotenusa, 10 al cuadrado, que eso es 100,
Entonces tenemos 100. Y ahí está. Listo. Como la idea es encontrar el valor de la variable h, que es la altura, debemos despejar para h. Entonces primero este 9 que está aquí al lado de la izquierda de la igualdad hay que trasladarlo al lado de la derecha, y como aquí es positivo, a este lado pasa con signo menos. Entonces se vuelve a escribir h cuadrado en rojo, siguiendo el esquema de trabajo. Luego el igual en color negro. Luego coloco el valor de la hipotenusa al cuadrado ya obtenida, que es de los 100, en azul. Y de ahí, como se trata de trasladar esto del lado de la izquierda de la igualdad hacia el lado de la derecha de la igualdad, y como es positivo, entonces aquí va con signo negativo. Entonces, y esto es en color verde. Negativo. Ahí lo tenemos entonces acá. Listo. Y se coloca 9. Y ahí lo tenemos. De nuevo escribimos h cuadrado. Y esto es en color rojo. Lo escribimos acá. Luego el igual. Y luego de ese igual hacemos el proceso de resta, que es 100 menos 9, 81. Eso ya lo colocamos en rojo, que ya es encontrar el proceso de la solución del valor numérico h cuadrado igual a 81. Y entonces para transformarlo esto, le aplicamos raíz cuadrado a ambos lados. Entonces en rojo, raíz cuadrada de h cuadrado, lo escribimos aquí, completo esa raíz cuadrada colocando este símbolo. No hay un símbolo directo de raíz cuadrada, entonces hay que reconstruirla para que quede bien claro. Entonces tenemos aquí esto. Y ahí está, listo. Luego el igual, que hemos colocado en color negro desde un principio. Y luego entonces la raíz cuadrada de 81 en rojo también. Y aquí lo tenemos. Solo que hay que simbolizar bien esa raíz cuadrada. Entonces construimos sus componentes. De manera que quede bien claro, muy evidente, del trabajo que se está haciendo y que su simbolización sea bien precisa. Ya tenemos eso. Entonces tenemos aquí que como tenemos, valga la redundancia, una raíz cuadrada y aquí una expresión de potencia h elevado al cuadrado, entre la raíz cuadrada se elimina por este 2 que está de exponente. Entonces hago la cancelación de la imagen de la potencia, es decir, el exponente en 2. Voy a usar color morado para esa eliminación aquí, y que se elimina eso con la raíz cuadrada. Entonces hago indicación de eliminar esa raíz cuadrada, y tal vez esto trasladar ahí, y entonces de ahí nos sale ya la variable h, esto en color rojo como se ha previsto, y ahí lo tenemos. El igual en color negro, y la raíz cuadrada
de 81, que es una raíz cuadrada exacta, hay un número que multiplicado consigo mismo da 81 y ese número es 9. 9 por 9, 81, y entonces ese es el resultado. Ese es el valor de la altura, 9, y como las longitudes son en unidades de centímetros, entonces son 9 centímetros. Y ahí lo tenemos. Entonces, el trabajo que hicimos con respecto a este triángulo, que fue importante, lo de la bisectriz, que es un segmento que divide el ángulo A, o dicho de otra forma, el ángulo BAC, o el ángulo CAB, que es el mismo ángulo A, se dividió en dos ángulos iguales para poder encontrar la altura. Y como nos dan toda esta longitud de 6 centímetros, entonces, y del punto medio, entonces aquí tenemos 3 centímetros y 3 centímetros acá. Y retomamos entonces la mitad del triángulo para hacer el proceso de cálculo de aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Dado que esta es ángulo recto, tenemos la altura, que lo que va a encontrarse aquí los 3 centímetros y aquí los 10 centímetros, como una forma de retroalimentar lo que hemos hecho acá desde el punto de vista conceptual y luego la aplicación de la fórmula. Luego se pasa al siguiente problema. Problema 3. Encuentre la medida de la diagonal AG. Tenemos aquí el punto A y el punto G del siguiente prisma rectangular. Tenemos este que es el prisma rectangular. Tenemos los puntos A, B, C, D, E, F, G, H. Nos dan esta altura del prisma de 3 centímetros, este lado de 5 centímetros, y podría decirse el largo, y la profundidad de 4 centímetros. Y entonces el objetivo es encontrar esta diagonal AG, pero para encontrar esa diagonal necesitamos esta longitud EG. Dado que tenemos aquí hay un triángulo rectángulo en esto de acá, el triángulo rectángulo EGF, y está el triángulo rectángulo AEG, pero para poder encontrar esta diagonal, la diagonal AG que nos piden, basado en este triángulo, primero necesitamos la base de este triángulo rectángulo, dado que esto es un triángulo rectángulo. Pero para encontrar esa base, trabajamos primero con el triángulo rectángulo EFG, donde el ángulo es F, ángulo recto de 90 grados. Entonces sustraemos una muestra de eso y entonces hacemos la indicación con el triángulo que vamos a trabajar, que es el triángulo verde. Hacemos las marcaciones. Vamos a trabajar con el triángulo EFG. Ahí lo tenemos. Sustraemos ese triángulo, que es el trabajo que vamos a hacer. Tenemos el vértice E, el vértice F y el vértice G. Que si vemos este prisma con una vista superior, este es un triángulo rectángulo. Tenemos ahí los 5 centímetros de este cateto, que es acá, y los 4 centímetros de acá, de ese cateto. Y eje es la primera longitud que vamos a encontrar para poder luego encontrar a G cuando trabajemos con el triángulo EGA. Nuevamente, ahorita el trabajo del triángulo es EGF para encontrar el valor de EG. Nos dan el valor de EF, que son los 5 centímetros ubicados aquí, y de FG, que es de 4 centímetros indicado aquí. Y entonces pasamos a la siguiente imagen, que es tener la imagen de esto y la indicación de que este es un ángulo recto, ángulo de 90 grados, que lo estamos viendo con una angulación, pero si vemos desde una vista superior es un triángulo rectángulo. Entonces tenemos los catetos nuevamente 5 y 4, y lo que hay que encontrar es la hipotenusa, EG, porque es el lado mayor y que se opone al ángulo de 90 grados. Entonces se plantea la fórmula, pero indicando lo que es la vista superior de ese triángulo rectángulo, donde tenemos aquí el vértice E, el vértice G y el vértice F, que es el ángulo de 90 grados, EG, que es la longitud a encontrar, y
GF, que son los 4 centímetros de aquí, y EF, que es los 5 centímetros de aquí. Y ahí entonces ya podemos visualizar que esto al cuadrado más esto al cuadrado es igual a EG al cuadrado. Pero en la indicación de las constantes de Pitágoras, esto lo vamos a poner A al cuadrado más esto que le vamos a llamar B, y en verde al cuadrado, lo anterior digamos un café, este 5 centímetros, igual a la hipotenusa al cuadrado verde C, un verde digamos más oscuro con respecto a este. Este podría decirse un verde tierno. Bien, luego hacer la sustitución ya sea de números o variables. Entonces, como tenemos a cuadrado que corresponde a esta longitud EF, entonces será 5 elevado al cuadrado más B al cuadrado, que es el otro cateto. Este es el primer cateto que trabajamos, ahora es el segundo cateto, que es 4 elevado al cuadrado, igual a la hipotenusa C, dado que es la longitud mayor y que se opone a este ángulo de 90 grados, que es bajo la denominación eje elevado al cuadrado. Y ahí lo tenemos. Luego se desarrolla 5 al cuadrado, que es 5 por 5, 25, y 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. Entonces se escribe 5 al cuadrado, que es 5 por 5, 25, más 4 al cuadrado, que es 4 por 4, 16, igual a eje elevado al cuadrado. Luego de ahí tenemos que 25 más 16, eso nos da 41, igual a eje elevado al cuadrado. De ahí hacemos transposición. Lo que está aquí al lado de la derecha de la igualdad lo traslado hacia la izquierda de la igualdad. Acá escribo el igual. Y lo que está aquí al lado de la izquierda de la igualdad lo traslado hacia la derecha. Este 41 pasa acá. Y entonces ahí tenemos que eje elevado al cuadrado es igual a 41. Volvemos a escribir esa expresión aquí. Y luego hay que sacar el valor correspondiente a g. Entonces obtenemos la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Escribo raíz cuadrada de g elevado al cuadrado, y ahí tenemos la simbolización igual a la raíz cuadrada de 41. Solo que eje es igual a raíz cuadrada de 41. ¿Ya? Dado que aquí se elimina esto con esto. Entonces ya tenemos eje que es igual a la raíz cuadrada de 41. Eje, recordando que es esto. Y que bueno, se vuelve a simbolizar el prisma, donde eje es el valor encontrado aquí, raíz cuadrada de 41. Y lo remarcamos en rojo esto porque vamos ahora a trabajar con este triángulo. Trabajamos con este triángulo de acá abajo en verde, en el centro verde, que era el triángulo EFG, con el cual obtuvimos el valor de eje igual a raíz cuadrada de 41. Y con este triángulo AEG, dado que conocemos este ángulo de aquí, es para encontrar el valor de AG, que es la hipotenusa, es el lado que se opone al ángulo aquí de 90 grados, y donde 3 centímetros es uno de los catetos y el otro cateto es el valor de eje obtenido, que es igual a raíz cuadrada de 41. Entonces aquí sustraemos el triángulo AEG que vamos a trabajar, donde este es el ángulo de 90 grados y es opuesto al lado que vamos a obtener, la longitud del lado, que es AG, la diagonal del prisma. Y colocamos aquí el valor numérico correspondiente a esta, la altura, digamos, del prisma de 3 centímetros. Entonces ya tenemos configurado para poder trabajar el teorema del triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras, dado que tenemos este cateto que es el valor numérico aquí obtenido, raíz cuadrada de 41, que es g, y entonces solo queda por aplicar la fórmula de Pitágoras para calcular esto. Vamos a pasar a la siguiente página.
Y ahí tenemos la figura anteriormente obtenida, 3 centímetros en este cateto, raíz cuadrada de 41. Este cateto se trata de encontrar la diagonal AG del prisma, y entonces vamos a llamar A cuadrado a este cateto de aquí, más, con relación a este cateto de acá, B cuadrado en color verde tierno, no verde oscuro, y luego la hipotenusa, que eso es el igual a G, pero en el caso del planteamiento como las ternas pitagóricas, en su fórmula sería C al cuadrado. A al cuadrado, lo que está aquí en azul, B cuadrado, lo que está aquí en verde, que son los catetos, son los lados de este triángulo rectángulo o ángulo de 90 grados, y C, que es la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo de 90 grados o ángulo recto. Entonces ahora viene la etapa de hacer la sustitución en forma numérica o de variable. Para A cuadrado, que corresponde a este cateto de aquí, 3 centímetros, entonces 3 elevado al cuadrado. Luego más, y de ahí B al cuadrado, que será raíz cuadrada de 41 elevado al cuadrado. Y ahí lo tenemos. ¿Listo? Que es el otro cateto igual a la hipotenusa al cuadrado, que es el valor numérico a encontrar, que es la diagonal del prisma AG elevado al cuadrado. Y ahí lo tenemos. Luego queda por desarrollar 3 al cuadrado, que eso es 3 por 3, 9, pero lógicamente en el caso de aquí se elimina. Como está elevado a la 2, se elimina la raíz cuadrada con esto que está elevado a la 2. Y entonces escribimos 3 al cuadrado, que es 9, más, como aquí se elimina la raíz cuadrada con este exponente de 2, que corresponde a la potencia, entonces sale libre 41, igual a G elevado al cuadrado. Luego el siguiente paso, la suma, 9 más 41, 50, igual a la raíz cuadrada de AG elevado al cuadrado. Ahora trasladar el AG al cuadrado, que está al lado de la derecha de la igualdad, a pasarlo al lado de la izquierda de la igualdad. Y el 50, que está al lado de la izquierda de la igualdad, pasarlo hacia el lado derecho de la igualdad. AG elevado al cuadrado igual 50. Y luego entonces se aplica la raíz cuadrada a ambos lados, es decir, que la raíz cuadrada de AG elevado al cuadrado, que es lo que se va a escribir ahorita, y ahí lo tenemos, raíz cuadrada de AG elevado al cuadrado, igual raíz cuadrada de 50. Y ahí lo tenemos, y podemos eliminar con este exponente 2 la raíz cuadrada de la expresión. Y así entonces sale libre la variable AG, que es la indicación de la diagonal del prisma. AG igual, nuevamente, raíz cuadrada de 50. Y esa misma expresión se escribe en la siguiente. Ahí lo tenemos. Y este 50, raíz cuadrada de 50, se puede hacer simplificación de la raíz cuadrada, pero para ello primero hacemos uso de la técnica de la factorización. Y escribimos 50, una línea vertical, y las indicaciones de la divisibilidad, si es divisible por 2, por 3, por 5, por 7, por 11, todos los números primos. Números primos, aquellos números que solo acepta como divisores el número mismo y el 1. Entonces, como este termina en 0, es divisible por 2, y siempre se va a hacer proceso de divisibilidad en forma ordenada. Se agota toda la divisibilidad en 2, y luego con 3, y luego con 5, y luego con 7, en ese orden. Entonces aquí es divisible por 2, entonces 50 entre 2, 25. 5 es un número impar, no es divisible por 2, pero es divisible por 3, no, porque si la sumamos sus dígitos, 2 más 5, 7. Entonces no hay divisibilidad por 3. Pero como es números de 5, entonces es divisible por 5.
Entonces 5. Y 25 entre 5, 5. Y lógicamente 5 es divisible con 5. 5 entre 5, 1. Y luego es agrupar los factores aquí que hemos obtenido de los números primos, de poderlo expresar elevado al cuadrado. 2 no tiene otro número, pero sí 5. Tenemos 5 aquí y 5 aquí, lo cual podemos escribir como 5 al cuadrado. Que esa es la intencionalidad, buscar dos números de que se puedan elevar al cuadrado. Lógicamente puede haber más términos de potencia elevado al cuadrado, pero en este caso solo uno, es decir, 5 dos veces. Y entonces raíz cuadrada de 50, que esto forma parte del análisis que estamos realizando, es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado por 2. Porque si vemos aquí, 5 al cuadrado 25, 25 por 2, 50. Entonces queda comprobado que la expresión escrita acá es coincidente con este y debe ser exactamente el mismo valor de aquí al hacer el proceso de multiplicación. Una vez teniendo esto, volvemos a escribir raíz cuadrada de 50 igual. Y separamos raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado por raíz cuadrada de 2, es decir, lo siguiente, raíz cuadrada de 5 a la 2 en producto con raíz cuadrada de 2. Y entonces aquí podemos eliminar este 2 con la raíz cuadrada y podemos escribir raíz cuadrada de 50 igual. Y como hemos eliminado la raíz cuadrada con este exponente de 2, entonces sale libre el 5 y entonces escribimos 5, que sería el coeficiente de esta raíz cuadrada de 2. Y luego simplemente se vuelve a escribir raíz cuadrada de 2, lo cual significa que raíz cuadrada de 50 es igual a 5 raíz cuadrada de 2. Y como tenemos aquí raíz cuadrada de 50, significa que la diagonal del prisma, la diagonal AG, es igual a 5 raíz cuadrada de 2, que esa es la conclusión de la respuesta a la cual debemos obtener según lo solicitado al principio en el enunciado. Es decir, hemos encontrado en la figura del prisma esta longitud AG, pero que fue necesario primero resolver este triángulo de aquí porque no conocíamos la longitud EG, pero sí sabíamos de este triángulo rectángulo la longitud de aquí de 5 centímetros y de 4 centímetros. Y una vez teniendo eje, entonces podíamos trabajar con este triángulo EGA para encontrar esta diagonal, dado que aquí ya tendríamos el dato de este cateto de G, que era raíz cuadrada de 41, como lo tenemos aquí, y este otro cateto de 3 centímetros, con el cual se podía trabajar para encontrar esta diagonal AG del prisma. Y con eso culminamos ese problema y pasamos al siguiente. Problema 4. Encuentre la medida de la altura de la pirámide. Estamos considerando una pirámide de base cuadrada, ¿ya? Y lo que nos piden, una altura, justamente esto en color rojo sería la altura, y que lógicamente forma un ángulo de 90 grados. Lo remarcamos y tenemos los vértices del cuadrado, que es la base, A, B, C, D, y el vértice de la pirámide, el punto más alto, el punto O, y que con ese punto O del vértice de la pirámide al punto aquí de la base de la altura es ese valor numérico que debemos encontrar correspondiente a ese valor de altura y que este punto le llamamos H. Nos dan esta arista de la pirámide que nos dan el valor numérico de 5 centímetros. Nos dan también este dato de aquí que es 4 centímetros. Entonces la idea es cómo hacer para hacer esta, váyase la redundancia, esta construcción de encontrar la altura de la pirámide. Toda esta longitud de aquí sabemos que vale 4 centímetros.
Y lógicamente esta longitud de aquí es 4 centímetros porque es una pirámide de base cuadrada. Pero necesitamos conocer la diagonal AC porque para encontrar esta altura de la pirámide nos basamos en este triángulo de aquí. A, H, O. Conocemos de este triángulo A, H, O. Esto que sería el valor de hipotenusa es una longitud de mayor cantidad de distancia, dado de que aquí hay un ángulo recto, pero necesitamos esta longitud de aquí que no la conocemos antes de trabajar, porque si no tendríamos dato desconocido que es la altura, dato desconocido que sería esta longitud de aquí. Pero entonces vamos a auxiliarnos de trabajar primero el triángulo ABC, donde la longitud AC es la diagonal. Ahí tenemos, es decir, esto que está en color, digamos, anaranjado, o para algunos café claro. Entonces la idea de obtener esta longitud de aquí es para obtener luego la longitud de aquí, que va a ser necesario para trabajar este triángulo que va en forma vertical, el triángulo OHA, que sabemos que si esta es la diagonal, la longitud de aquí a aquí es la mitad de ese valor de diagonal, y lo mismo, la longitud de aquí, del punto H al C, es la mitad de la diagonal. Es decir, que la longitud del segmento HC es de igual medida con el segmento HA, lo cual significa que H es el punto medio entre estos valores, entre estos puntos, entre A y C. Es decir, el segmento AC, el punto medio lo forma el punto H. Pero que para encontrar esa diagonal vamos a extraer el triángulo ABC, donde conocemos 4 centímetros, que es uno de los catetos, y el otro cateto, que son estos 4 centímetros. Aquí forma un ángulo de 90 grados. Esta es una vista de lado, pero si lo vemos de vista superior, vamos a ver un triángulo rectángulo, donde aquí forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, y que se opone a este lado de la diagonal AC, lo cual es la hipotenusa. Y entonces, después de descrito ese conjunto de ideas, aquí lo vamos a poner esto de 4 centímetros en violeta. Vamos a extraer ese triángulo de la parte inferior de la base de la pirámide. Y entonces, ahí ya tenemos bien determinada la imagen que vamos a trabajar con este triángulo ACB. ¿Ya? Los 4 centímetros de este cateto acá, los 4 centímetros de este otro cateto en violeta aquí, que el ángulo que es el ángulo B, el ángulo ABC o el ángulo CBA, que significa el mismo ángulo, es de 90 grados. Y como tenemos los catetos y lo que vamos a encontrar es la longitud de esta diagonal que se opone a este ángulo de 90 grados, que es el cateto, es la longitud AC. Pasamos a lo siguiente y ahí tenemos de nuevo la imagen anterior con la cual vamos a basar nuestro trabajo de construcción. Entonces, como este es uno de los catetos, A al cuadrado en azul más este otro cateto en violeta más B al cuadrado igual a la hipotenusa elevado al cuadrado, es decir, AC, aquí fue más directo, AC al cuadrado. Me pudo haber escrito antes simplemente C al cuadrado antes de escribir eso. Pero bien, entonces luego las sustituciones numéricas. A al cuadrado, que es este cateto, 4 al cuadrado, más B al cuadrado en violeta, que es estos otros 4 centímetros, 4 al cuadrado, igual a AC elevado al cuadrado, que es la longitud de esta diagonal de la base del de la pirámide que necesitamos para luego usar ese valor numérico para encontrar la altura de la pirámide, que es lo que nos pide. Pero bueno, siguiendo el proceso, 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, más 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, igual a C elevado al cuadrado. Luego lo siguiente será 16 más 16,
32 igual a AC elevado al cuadrado. Luego transpongo lo que está aquí al lado de la derecha, lo traslado al lado de la izquierda con respecto a la igualdad. Y lo que está aquí al lado de la izquierda de la igualdad, que es 32, lo paso hacia el lado derecho de la igualdad, que será ese 32. Y luego se aplica raíz cuadrada a ambos lados. Raíz cuadrada de esta expresión, apertura de paréntesis, hace cierre de paréntesis elevado al cuadrado, escrito de esta forma, igual a la raíz cuadrada de 32. Como esto está elevado al cuadrado, podemos eliminar la raíz cuadrada con esta potencia cuyo exponente es 2. Y hacemos la eliminación y así sale libre la variable AC, que corresponde a esa longitud de la diagonal de la base de la pirámide, de la base cuadrada de la pirámide. AC igual a raíz cuadrada de 32. Entonces, AC, que corresponde esto, si nos vamos a la figura general, este es AC, que corresponde a este diagonal. Ya hemos encontrado esta longitud. Y que es necesario esta longitud para conocer cuánto vale el cateto, que es el punto de aquí, a este otro punto. Es decir, que este punto, recordando que es el punto medio, ¿ya? Y que entonces esta longitud de aquí es la mitad de la diagonal de la base, cuadrada, ¿ya? AC. Entonces vamos a lo siguiente. AC igual a raíz cuadrada de 32. Vamos a simplificar esa raíz cuadrada, que es esto escrito acá. Sacamos el radicando, que es el número 32, y hacemos el proceso de la factorización. 32 es divisible por 2 porque termina en un número par. Colocamos este 2, y 32 entre 2 es 16. Luego 16 es un número par, es divisible por 2, colocamos entonces el número primo 2, el otro factor, y 16 entre 2 nos da 8. Y luego 8 es un número par, es divisible por 2, colocamos 2, 8 entre 2, 4. 4 es un número par, es divisible por 2, colocamos el número primo aquí, 2. Entonces 4 entre 2 nos da 2. 2 es un número par, por lo que es divisible por 2. Escribimos 2, que es el número primo nuevamente, y 2 entre 2 nos da 1. Y ahí ha terminado la parte de factorización. Luego hay que agrupar los términos de 2 en 2. Tenemos aquí el primer término, los primeros 2, y esto lo podemos escribir como una potencia de 2 a la 2, donde 2, que es la base, es el número aquí. Si esto fuera 5 y 5, entonces sería 5 a la 2. Si esto fuera 3 y 3, entonces sería 3 a la 2. Luego tenemos el siguiente, estos 2, que son el mismo 2 por ese motivo, entonces podemos escribir 2 a la 2. Entonces tenemos dos potencias de 2 a la 2 y en forma individual 2. Que la multiplicación de 2 a la 2 por 2 a la 2 por 2 debe ser 32, si no está malo. Y veamos, 2 a la 2, que es 2 por 2, 4, y aquí también 2 a la 2, que es 4. 4 de aquí por 4 de aquí, 16. Y 16 por 2, 32. Entonces se sustenta el proceso de cálculo y determinación de lo que son los factores de los números primos en el proceso de la factorización. Y entonces podemos escribir raíz cuadrada de 32 en ese proceso de análisis como una raíz cuadrada del primer término, 2 a la 2, por 2 a la 2, que lo escribimos aquí, por 2, este 2 de aquí. Entonces tenemos 2 a la 2, que es este, 2 a la 2, que es este, y 2 aquí. Entonces trazamos raíz cuadrada que abarque todo. Y ya tenemos eso, y vamos entonces a reescribir raíz cuadrada de 32 igual. Y vamos a separar raíz cuadrada de 2 a la 2, raíz cuadrada de 2 a la 2, raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 a la 2 por raíz cuadrada de 2 a la 2
Hemos trabajado esto de aquí y colocado aquí. Hemos trabajado con este y colocado acá. Por raíz cuadrada de 2. Lógicamente, como aquí es exponente 2, se va a eliminar la raíz cuadrada con este 2 aquí. Y lo mismo va a ocurrir acá. Es decir, en el siguiente paso, raíz cuadrada de 32 igual. Se elimina por este exponente de 2 de la potencia 2 a la 2 con la raíz cuadrada y entonces sale libre 2 por. Y acá también se elimina la raíz cuadrada con esta potencia de 2 a la 2 con el exponente 2. Es lo que se elimina y sale radicando que es 2. Y lo escribimos acá. Por raíz cuadrada de 2 a la 2 porque no hay más que hacer con respecto a este factor de multiplicación raíz cuadrada de 2. Y luego en el siguiente paso vamos a escribir raíz cuadrada de 32 igual, y podemos ver que 2 por 2 nos da 4, escribimos 4 raíz cuadrada de 2. 2 por 2, 4, y la raíz cuadrada de 2 que simplemente se coloca, donde 4 es un coeficiente que multiplica a la raíz cuadrada de 2. Y como se trata de encontrar la longitud AC, que es igual a la raíz cuadrada de 32, y ya tenemos aquí raíz cuadrada de 32, podemos concluir que esa longitud AC, teniendo claro que la longitud AC corresponde a esta longitud de aquí, que es la diagonal de la base de la pirámide, que es un cuadrado. Entonces vamos de nuevo a lo que estábamos trabajando. Aquí lo tenemos. ¿Ya? Entonces hace igual a 4 raíz cuadrada de 2. Y con ese dato, y sabemos que ese dato, ese cálculo que corresponde a esta longitud de aquí, como este es el punto medio y necesitamos esta longitud de acá, va a ser la mitad de ese dato. Es decir, que esto que tenemos aquí, 4 raíz cuadrada de 2, para el trabajo de la siguiente pirámide, el siguiente triángulo, para encontrar la altura de la pirámide, sería el uso 4 entre 2, 2 raíz cuadrada de 2, que lo vamos a ver más visible en el siguiente paso, donde ya tenemos indicado que esta longitud de aquí hace la diagonal de la base cuadrada de la pirámide, es 4 raíz cuadrada de 2. Y entonces, si este es el punto medio, la longitud de aquí debe ser la mitad de esta. Y la longitud de aquí, lógicamente, la mitad de esta. De manera que tenemos 2 raíz cuadrada de 2 aquí a este lado y también acá a este lado. Y para que sea más visible, ponemos aquí en color rojo y la expresión 2 raíz cuadrada de 2. Y aquí en color en verde, 2 raíz cuadrada de 2. De manera que la suma 2 más 2, 4 raíz cuadrada de 2. Dado que el punto medio determina longitudes de igual medida. El segmento AC, que su punto medio es este, entonces la longitud de aquí es congruente con esta longitud, lo cual significa que entonces la medida de esta longitud APM es de igual medida de la longitud PMC. Y con eso lo que vamos a trabajar es justamente APM, que es justamente viendo desde la pirámide. Este es el punto medio. De hecho, podemos indicar ahí punto medio. Para que quede más claro aquí. Y la indicación de repente del punto medio en rojo. Voy a reducir esto y lo colocamos aquí. Y ahí está. Listo. El punto medio. Y lo que hemos obtenido en rojo, que es APM, que es lo indicado aquí, APM.
Entonces, tenemos nuevamente aquí la pirámide. H, que es el punto, el mismo punto medio. Y aquí se forma un triángulo rectángulo, el cual vamos a trabajar, dado que ya conocemos esta longitud, que es el proceso obtenido aquí, 2 raíz cuadrada de 2. Tenemos la arista de la pirámide que nos lo dan como dato, 5 centímetros, y este que es la altura que vamos a encontrar, formando aquí un triángulo rectángulo AOH. Entonces vamos a hacer las indicaciones. Es justamente este triángulo que vamos a trabajar, AOH. Lo vamos a poner más coherente con la figura total. Y ahí está. Entonces, 2 raíz cuadrada de 2 que corresponde a esta longitud en la APM, que es el mismo H, el punto medio. La longitud de aquí, sustraemos este triángulo para hacer un trabajo y hacerlo más visible, sabiendo que aquí forma un ángulo de 90 grados. Entonces, en la siguiente imagen, lo tenemos ahí. Entonces, vamos a trabajar con este triángulo y sustraemos esa muestra. Hemos cambiado la altura con otro color para hacer más visible la aplicación del teorema. Entonces, la longitud de aquí, AC, que ya la conocemos, que es 2 raíz cuadrada de 2, que es la mitad de la longitud de la diagonal de la base de la pirámide, que es un cuadrado, y lo escribimos acá. Esta longitud de arista, que son 5 centímetros, lo vamos a colocar acá. Y esta altura de la pirámide que vamos a encontrar, que es el punto OH, que lo vamos a colocar aquí. Es decir, pero primero los vértices. Vértice A, vértice H y el vértice O. Y luego la indicación. La arista, 5 centímetros. La altura que vamos a encontrar, OH, que es esta. Y aquí la indicación del ángulo de 90 grados. Y aquí el cálculo de la mitad del valor de la diagonal de la base del cuadrado, y que son los 2 raíz cuadrada de 2 centímetros. Entonces, si este es el ángulo recto de 90 grados y esta es la mayor longitud y que se opone a ese ángulo recto, esta es la hipotenusa, de manera que sus catetos son OH y 2 raíz cuadrada de 2. Esos son los dos catetos, y lo que hay que encontrar es la altura, que es uno de los catetos de ese triángulo rectángulo. Entonces escribimos correspondiente a este cateto en rojo, A cuadrado, más B cuadrado, que corresponde a este cateto elevado al cuadrado, igual a la hipotenusa al cuadrado, que le llamamos C al cuadrado. Y luego la sustitución, ya sea de variables y de número. En vez de A cuadrado será 2 raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado, y eso sumado con B cuadrado, que es lo azul, que es la altura, OH elevado al cuadrado, igual C cuadrado, que es la hipotenusa, es la longitud que se opone a este ángulo de 90 grados, que son los 5 elevado al cuadrado. Y entonces ya tenemos listo ahí para trabajar. Lógicamente, 2 raíz cuadrada de 2 al cuadrado va a quedar 2 al cuadrado, 4. Pero esta raíz cuadrada se elimina y nos queda simplemente 12, de manera que el resultado será 4 por 2, 8. Pero vamos a la siguiente página a escribir nuevamente las expresiones anteriores, las dos últimas líneas, que son las mismas. Y entonces aquí tenemos 2 al cuadrado, porque este 2 afecta aquí, quedándonos 2 a la 2, y este 2 afecta aquí a la raíz cuadrada, quedando raíz cuadrada de 2, y que lo colocamos entre paréntesis, elevado al cuadrado, más OH elevado al cuadrado, igual 5 al cuadrado, que es 25. Y luego en el siguiente paso podemos eliminar este exponente aquí de 2 con esta raíz cuadrada, pudiéndose entonces salir libre de esto. Pero antes, 2 al cuadrado, 2 por 2, que es 4,
multiplicando con lo que sale aquí de la raíz cuadrada, que es 2, entre paréntesis, más OH elevado al cuadrado, que es la altura de la pirámide, igual a 25. Y luego 4 por 2, que es 8, más OH elevado al cuadrado igual a 25. Y como se trata del despeje, para encontrar la altura de la pirámide OH, este 8 que está al lado de la izquierda de la igualdad debe pasar a la derecha. Como esto es positivo, va a pasar negativo. Es decir, escribimos OH elevado al cuadrado igual, luego 25, y luego el traslado de este término 8, que como es positivo, aquí va a ser negativo. Entonces, menos 8. Y luego OH elevado al cuadrado igual 25 menos 8, que es 17. Luego aplicamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, entonces raíz cuadrada, apertura de paréntesis, OH, cierre de paréntesis, elevado al cuadrado, nos quedará de la siguiente manera. Igual la raíz cuadrada de 17. Y como está elevado a la 2, se elimina la raíz cuadrada. E indicamos esa eliminación y así sale entonces OH igual a raíz cuadrada de 17, lo cual significa que la altura de la pirámide, que es lo que tenemos aquí, este valor de la altura es raíz cuadrada de 17. No olvidando que fue necesario resolver este triángulo aquí, ABC, para encontrar la longitud de esta diagonal, para así poder tener la base o el cateto de esta pirámide, de este triángulo rectángulo, y que era la mitad de la longitud de toda esta diagonal de la base del cuadrado, la base que es el cuadrado de la pirámide. Y con eso entonces se ha concretizado el trabajo de lo que es este problema. Luego pasamos al siguiente, al problema 5. Calcule la medida de la altura del cono. Tenemos aquí el cono, y la altura es el valor que debemos encontrar. Nos dan el radio del cono, que son 2 centímetros, que corresponde a uno de los catetos, y nos dan la arista del cono, que es justamente el valor correspondiente a la hipotenusa del triángulo rectángulo, dado que este es el triángulo rectángulo, y esta es la hipotenusa porque se opone a este ángulo de 90 grados y que lógicamente es una longitud mayor, pero principalmente porque se opone al ángulo de 90 grados. Entonces con eso ya se puede sustraer para hacer el trabajo del teorema de triángulo rectángulo. Entonces vamos a asignar como A el valor de este cateto, A al cuadrado. Vamos a asignar aquí como B el valor que vaya a corresponder o variable del otro cateto. Entonces B al cuadrado igual a la hipotenusa, que sería aquí en color azul, C al cuadrado. Entonces cateto en verde aquí, cateto en rojo acá y la hipotenusa en color azul. Y luego la sustitución numérica y de variable. A, que es este cateto y es 2 centímetros, entonces 2 elevado al cuadrado. Más este otro cateto que es B al cuadrado, B corresponde a la altura, H al cuadrado, más H al cuadrado igual la hipotenusa que es C al cuadrado, que corresponde aquí, es la longitud de mayor y que es la que se opone al ángulo de 90 grados o ángulo recto y que es 4, entonces 4 al cuadrado. Y luego el desarrollo de esa potencia, 2 al cuadrado, que es 2 por 2, 4, más H cuadrado igual 4 al cuadrado, que es 4 por 4, 16. Y entonces el proceso de despeje para encontrar el valor correspondiente a la variable H, que es la altura. H cuadrado igual 16 y 4, que aquí es positivo, pasa al otro lado de la igualdad con signo menos, entonces menos 4. Luego de ahí H cuadrado igual a 12, 16 menos 4, 12. Y entonces esto es H cuadrado igual a 12. Vamos a hacer una simplificación de raíz cuadrada que tenemos aquí. Entonces usamos 12, que será
Bueno, como se va a aplicar aquí la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, realmente. Entonces, esto se elimina la raíz cuadrada, con este 2 sale libre h igual a raíz cuadrada de 12, que es radicando 12, entonces factorizamos. 12 es un número par, es divisible por 2. 12 entre 2, 6. 6 es un número par, es divisible por 2. Entonces 2, 6 entre 2 es 3. 3 pues no es número par, entonces, pero este es divisible por 3, un número primo, 3. 3 entre 3, 1. Y ya tenemos. Luego la agrupación de 2 a la 2. Tenemos aquí 2 a la 2. De manera que 12 es igual al producto de 2 a la 2 por 3. Y comprobamos. 2 a la 2, 2 por 2, 4. Por 3, 12. Se sustenta el proceso de trabajo. Entonces escribimos raíz cuadrada de 12 igual a la raíz cuadrada de 2 a la 2 en producto con 3. Y como se había dicho, 2 a la 2 es 2 por 2, 4 y por 3, 12. Sustentado lo que es el valor del radicando 12. Y entonces pasamos la raíz cuadrada y luego descomponemos en dos factores de raíz cuadrada. Dos factores de multiplicación bajo raíz cuadrada. Uno es raíz cuadrada de 2 a la 2 en producto con raíz cuadrada de 3. Y entonces, teniendo claro eso, podemos eliminar la raíz cuadrada de aquí por esta potencia que está 2 a la 2 por el exponente 2. Y hacemos el proceso de eliminación de la raíz cuadrada. Y luego en el siguiente paso, raíz cuadrada de 12 igual, sustraemos el 2 de aquí, que es el radicando 2, y queda este como coeficiente de raíz cuadrada de 3 que colocamos acá, raíz cuadrada de 3. De manera que raíz cuadrada de 12, su resultado en forma simplificada es 2 raíz cuadrada de 3, y ese valor de 2 raíz cuadrada de 3, dado que esto es raíz cuadrada de 12, que es el valor de raíz cuadrada de 12 de la altura de la pirámide, entonces podemos concluir que la altura de la pirámide es igual a este 2 raíz cuadrada de 3, que es justamente el resultado de lo que nos han pedido de esta altura, no de la pirámide, del cono. Ya estaba mencionando pirámide, pero es del cono. Cono cuya característica principal es que la base es un círculo y del centro se levanta una altura, y ese punto máximo se llama vértice y conecta con toda la longitud de la circunferencia de la base. Y con eso entonces se concretiza el trabajo de la aplicación de teorema de Pitágoras a través de estos 5 problemas.